Muy bien, el día de hoy vamos a hacer como un corte, ¿no? Por así decirlo. Hacemos un corte. Hemos avanzado en este proceso de aprendizaje de la materia de elementos básicos de la psicología. Estamos analizando en esta materia todas las bases para poder comprender la cuestión de las adicciones, ¿no? De dónde surgen, cómo se construye una adicción, y comenzamos esta materia pensando un poco toda la base del orgánico, ¿no? El cuerpo. Recuerden que el cuerpo es el lugar donde se va a depositar la sustancia. Si no hay un cuerpo, no hay un adicto, ¿sí? Ese cuerpo, es importante pensarlo, ese cuerpo, que al final del día es el cuerpo del sujeto, de la persona, nuestro cuerpo, va a tener aspectos biológicos, ¿sí? Que es donde en primera instancia van a hacerse real o van a vincularse realmente todo lo que tiene que ver con las drogodependencias, con las adicciones y las sustancias, ¿sí? En el cuerpo se va a hacer real el efecto. El cuerpo va a ser lo primero afectado, ¿sí? Lo primero afectado para poder entender este fenómeno de las adicciones. Sin embargo, ese cuerpo se va a vincular a nivel psicológico. Fíjense el camino, ¿no? Para que vayan viendo. Ahorita vamos a tener un repaso con una, no sé cómo se llama esto, creo que se llama cajón. No sé si lo han jugado, pero ahorita vamos a hacer. Eh, este cuerpo que es orgánico, tenemos un cuerpo orgánico, va a tener una vinculación directa con lo psicológico. Cuando yo hablo de psicología, cuando hablo de psicológico estoy hablando de emociones, ¿sí? Y ese aspecto psicológico, estudiantes, ese aspecto psicológico se va a complicar aún más, porque no solamente el usuario, el paciente, la persona, el sujeto se va a sentir triste o emocionalmente mal, sino que aunado a eso se le va a vincular lo subjetivo, porque se va a sentir triste por algo en específico, porque no todos se van a sentir tristes de la misma manera. ¿Sí me explico? Nuevamente, hago un resumen y quiero que pongan atención. Siéntense, tomen asiento, no estén moviendo las cámaras para arriba y para abajo porque me marean estarlos viendo aquí con la cámara para arriba y para abajo. Si quieren fumar, fumen. Si quieren tomarse un café, echen un café. Lo que quiera, pero quiero verlos poniendo atención porque esta materia es un pedo. Está complicada, ya se podrán dar cuenta. Pero es la base para poder caminar a algo más comprensible, lo que son las adicciones, propiamente las drogodependencias. A ver, nuevamente, fíjense bien. Todos los módulos, las clases que hemos tenido estudiantes, todas las clases que hemos tenido, ¿con qué comenzamos? Con los aspectos del desarrollo evolutivo, ¿sí? Aspectos del desarrollo evolutivo, la evolución. Ese proceso de evolución produjo un ser humano. Ese ser humano, ese proceso de evolución produjo un ser humano. Ese ser humano se cerebralizó, desarrolló un aspecto de conciencia emocional, desarrolló un cuerpo, desarrolló, construyó una historia, ¿sí? Pasó por procesos de pensamiento, construyó la razón, se cuestionó, se preguntó, ¿vale? Y entonces, donde propiamente empieza el declive para poder pensar las adicciones, es a partir de la época moderna en la filosofía, de la época contemporánea. Porque recuerden que en la época griega la persona se preguntaba, ¿quién soy? ¿Qué es el mundo? ¿No? ¿Qué está ocurriendo en este mundo? ¿Por qué los astros? ¿Por qué la naturaleza? Pasa a la época antigua o época religiosa, el medievo,
Y ahí ya no había necesidad de preguntarse, ¿sí? En la época medieval no había necesidad de hacerse una pregunta. Ya estaba todo dado. Tú eres hijo de Dios, ¿sí? En la época medieval no había necesidad de pregunta alguna. Déjaselo a Dios. De ahí viene el dicho, ¿no? Es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Muchas señoras que muy religiosas dicen eso, ¿no, Abigail? Es que es la cruz que me tocó cargar. Mi hijo Diego Pájaro, ¿no? Mi hijo Diego Pájaro es la cruz que me tocó cargar. Qué chinga, ¿no? Porque entonces Dios da cruces muy pesadas o muy dolorosas, ¿no? Fíjense, es la respuesta de la época medieval. Dios tiene un plan para ti. Pasa el tiempo, se empieza a desarrollar aún más la razón, hay un quiebre entre la ciencia y la religión y surge el renacimiento. ¿Qué renace? Decíamos la sesión pasada. ¿Qué renace? Renace la razón. La razón. Ese ser humano empieza a pensar y se da cuenta que puede construir conocimiento, se da cuenta que puede desarrollar conocimiento, que puede pensar por sí mismo y que no necesita las respuestas prefijadas, preelaboradas que la misma religión estableció. Ese yo soy no es solamente yo soy hijo de Dios, yo puedo ser lo que quiera ser a partir del razonamiento. Y ahí va a brotar la filosofía moderna, el cuestionamiento, eh, el nihilismo, el vacío, sobre todo la época del Renacimiento, época moderna, va a ser una época de vacío, porque ese sujeto todo lo tenía organizado, todo lo tenía prefijado. Y cuando ya no hay oportunidad de que todo siga prefijado, entonces tiene que cuestionarse y tiene que preguntarse. Y entonces cuando se pregunta, sí, pues yo no sé si sea hijo de Dios. Yo no sé si sea una cruz para esto. Yo no sé si mi destino está escrito. Yo no sé si realmente exista la suerte. Yo no sé si realmente exista un paraíso, un cielo por portarme bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? La época del vacío. Y entonces, ese cuerpo, habitado ya por una razón, por un pensamiento, por una reflexión construida a partir de los siglos, ¿cómo va a enfrentar, cómo va a sostener la nueva mirada de la vida? ¿Cómo se va a quitar la pena? Freud decía que la adicción es un quitapenas, te quita el dolor, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a enfrentar eso? Algunos buscarán el llenar a través de la riqueza, a través de comprar, a través mm, de la comida, del sexo, etcétera, etcétera. Pero particularmente cuando hablamos del sujeto de la adicción, estamos hablando del sujeto que se va a introducir el fármaco al cuerpo. Y aquí es donde les decía yo el resumen ahorita. El cuerpo es el lugar de depósito donde la sustancia va a hacer efecto real en primera instancia. Cuando yo digo efecto real, son los pelos de punta que siente el adicto cuando se da el primer fume de cristal y siente que va a brincar como Superman, ¿sí? Siente que todo puede. Es el cuerpo a nivel orgánico, a nivel de química, a nivel de sensaciones, a nivel de procesos químicos, produciendo efectos en el cuerpo, ¿sí? Por eso el primer vínculo con la sustancia se va a dar a través de ese cuerpo. Siento bonito, me siento libre. Me decía un paciente, ¿no? Que venía a consulta. Yo le preguntaba, ¿y qué sientes cuando estás con...? Porque aquí en Ciudad de México, no sé cómo le llamen allá en otros estados, pero aquí es la mona,
¿no? Que andan con un papel así, ¿no? Traen el papel así, entonces andan así. ¿Se han visto? Que es el thinner, ¿no? Y dice, ¿qué sientes, ¿no? Cuan- cuando, cuando consumes el solvente, ¿no? La mona. Me siento libre, decía. Es decir, la droga va a funcionar como un quitapenas, va a liberar en primera instancia. El cuerpo, la sensación que tiene el cuerpo sobre, o la droga que va, el efecto que va a producir la sustancia sobre ese cuerpo es una sensación de libertad, ¿sí? Esa sensación de libertad, esa sensación de euforia, esa sensación de inmediatez, de todo lo puedo, es un aspecto psicológico. Son aspectos psicológicos, son funcionamientos psicológicos del sujeto, porque además ese cuerpo no solamente es un cuerpo orgánico, es un cuerpo sexuado, es un cuerpo con emociones, con sensaciones, con sentimientos, con percepciones, ¿sí? Y entonces ese cuerpo ya no solamente es la sensación que le produce la sustancia, sino que ahora ese cuerpo es que se vincula con un aspecto de lo psicológico. Ya no solamente es orgánico, ya no solamente sabe que tiene un cerebro, que ha desarrollado una conciencia, sino que ahora siente. Siente bonito, siente rico, se siente triste, se siente feliz, se siente angustiado, etcétera. ¿Sí? Van viendo cómo se va construyendo esta línea, este camino. Se va a complicar la cosa porque la época moderna y la época contemporánea van a emerger con un concepto bien interesante que es el concepto de lo subjetivo, la subjetividad, que es un concepto que hemos estado analizando desde que iniciamos esta materia de elementos básicos de la psicología. Esta es la base de la psicología humana, estudiantes. La subjetividad tiene que ver con el vínculo con el otro. Yo soy un sujeto no construido a partir de mi propio deseo, ¿sí? Yo soy un sujeto construido a partir del deseo de otros, a partir de lo que mi madre deseó de mí, a partir de lo que mi padre o no deseó de mí, ¿sí? A partir de lo que el otro deseó de mí, me construyo. A partir de lo que soy en este momento, no solamente soy un ser psicológico, emocional, no solamente soy un ser que siente, sino que además soy un ser que tiene una historia y que hace cosas que no tienen que ver con mi deseo, sino con un deseo de alguien más. En este caso de la familia, del padre, de la madre. Bien interesante, estaba escuchando, hoy precisamente en la mañana estaba escuchando a otro paciente, va iniciando consulta, llevo como 4 sesiones con él y toda la familia se dedica, todos son, o sea, el papá es ministerio público, fíjense, el papá es ministerio público, por ahí en un estado de la República Mexicana, no les digo dónde, es MP. La mamá es de este jueza de no sé dónde. Bueno, sí sé, pero no puedo hablar como muchas cosas, no solamente el caso clínico para ejemplificar. El papá es ministerio público, la mamá es jueza, los hermanos se dedican a la policía, trabajan en la Policía Federal, toda la familia se dedica al rollo de la policía. Pero él particularmente roba. Él se dedica a robar, a asaltar, a timar. O sea, él te falsea las tarjetas, pues. Y aparte se droga. Entonces dices tú, si el padre es policía, si la madre es jueza, perdón, si el padre es ministerio público, los hermanos policías, ¿por qué este chico de 28 años que llega a consulta ha estado en tantos centros de rehabilitación, ha estado en tantas clínicas de rehabilitación, o sea, desde un anexo hasta Oceánica? ¿Por qué termina en esa posición? Tendría que dedicarse también a ser policía, a ser juez, o sea, tiene algo ahí como torta bajo, ¿cómo dicen? Torta bajo el brazo, etcétera, ¿no? Pero no. O sea, ¿cómo se organiza la psicología de este sujeto para terminar delinquiendo?
para terminar rompiendo con aquello que se espera de él, ¿no? Y dijo algo bien interesante el día de hoy. Mi papá quería que yo fuera policía. ¿Se me explicó? Eso dijo el paciente el día de hoy. Mi papá quería que yo fuera policía, pero a mí no me gusta eso. A mí no me gusta ser policía, a mí no me gusta cargar armas. El único momento en que yo cargo armas y que yo me comporto agresivamente, dijo, es cuando robo, y yo solamente robo para conseguir la sustancia. O sea, es decir, fíjense cómo inconscientemente es una mentada de madre al padre. Te chingas. Tú no vas a hacer, o sea, yo no voy a hacer lo que tú quieres. Porque además la historia es, mi padre nunca estuvo conmigo, todo el tiempo estuvo cuidando a los demás, pero nunca me cuidó a mí. Qué bello. Porque entonces ahora es el padre quien lo lleva a la cárcel. Es el padre quien lo detiene para meterlo en anexo. Es decir, ahora de grande, a los 28 años, el padre lo arresta para llevarlo al centro de rehabilitación. El padre lo cuida ahora, ¿no? Y a eso a él le funciona ahora, ¿sí? Incluso decía, hace aproximadamente un año, tiene más o menos 9 meses que no consume sustancias. Hace 2 meses salió de una clínica de rehabilitación. Fui yo a esa clínica a impartir unos talleres pues sí, hace un par de meses y me buscó para consulta, ¿no? Estaba en servicio ahí en la clínica. Y entonces se me hace bien interesante el caso. ¿Sí lo ven ustedes? ¿Lo están analizando? ¿Lo están pensando? Sí lo estás pensando, Andrea, Marisol, Ana, lo están pensando. Es decir, ahora ya no soy, o sea, ahora como adulto, 28 años, no necesita a un padre que lo cuide, porque ya es un adulto. Pero sin embargo, cuando termina drogándose, cuando termina consumiendo, es el padre quien lo anexa, ¿no? Quien lo lleva a la clínica, quien lo detiene. O sea, el padre ahora de grande lo cuida, pues. ¿Sí? Y él produce, o sea, es infinito, porque aparte sufre, ¿no? Es que ya no quiero esto, dice, pero en el fondo me gusta, ¿no? Que mi papá venga y me detenga y me lleve al centro de rehabilitación. Claro, ahora sí te cuida, le dije yo, ¿no? En una de las sesiones. No se había dado cuenta. Ahora sí te cuida, ¿no? No te cuidó de niño, pero ahora sí te cuida de grande. Pero qué chinga, ¿no? Porque te cuida de grande, te anexa. Es una forma de cuidarte distinta a la necesidad que querría un infante que lo cuidaran. ¿Sí? Y entonces, ese concepto de subjetividad refleja propiamente lo que les estoy contando hoy. La subjetividad tiene que ver con mi construcción real como sujeto, como persona, a través de lo que el otro deseó de mí, a través de lo que el otro quiso de mí. Quiero que seas un gran abogado. Hubo un paciente que estudió la licenciatura en Derecho, terminó la licenciatura en Derecho, pero ahora trabaja, no es que esté mal, ¿eh? No, no está mal que trabaje en un Oxxo de cajero, no está mal. Pero ¿por qué trabaja en un Oxxo de cajero aplicando recargas y cobrando ahí en la caja del Oxxo si tiene un título de licenciado en Derecho? El padre es abogado, ¿sí? O sea, es decir, ¿qué hay ahí al respecto de lo subjetivo? ¿Por qué funciona de esta manera la mente? Eso, estudiantes, es el psicoanálisis. Eso es el inconsciente. Hoy vamos a hablar un poco de eso, del inconsciente. Pero antes de pasar al inconsciente, necesitamos dejar claro que este ser humano del que estamos pensando, el sujeto de la adicción, los tratamientos de rehabilitación de adicciones se quedan cortos con él, porque se piensa que una persona va a dejar de consumir, se va a rehabilitar, o sea, volver a habilitar a la vida. Rehabilitar es volver a habilitarse, ¿no? La palabra rehabilitar de ahí viene, rehabilitar. Si quitamos a rehabilitar, le quitamos el prefijo re, sería habilitarse.
Una persona que se rehabilita es vuélvete a habilitar para la vida, ¿no? Entonces se cree que una persona que se habilita para la vida o rehabilita para la vida es una persona que por el hecho de ser medicado, medicada por un psiquiatra, por el hecho de ser atendido, atendida por un psicólogo, de estar internado en un centro de rehabilitación y aún más por estar en un culto, ¿no? En una experiencia religiosa, entonces ya pues la armó para la vida, ¿no? Pero el concepto de subjetividad, el concepto de subjetividad desarrolla otro concepto que se llama deseo. El deseo tiene que ver con lo que el otro desea de mí inconscientemente, lo que el otro dijo de mí inconscientemente y que ahora yo funciono en la vida a partir de ese deseo, pero que en realidad no es mi deseo. En realidad no es lo que yo quiero, sino que lo hago porque el otro así lo deseó de mí, comenzando por nuestro nombre, ¿no? Ni siquiera nuestro nombre es propio. O sea, cuando la Biblia dice, tienes un nombre propio, desde el vientre de tu madre te elegí, te consagré, tienes un nombre propio, te nombré. No tenemos un nombre propio. Nosotros no decidimos cómo llamarnos, ¿sí? Nos pusieron un nombre. Y eso nos lo puso nuestra madre, nuestro padre. Te voy a llamar Gonzalo como tu abuelo, ¿no? Y pues quién sabe quién sería Gonzalo, ¿no? ¿Por qué le pusieron Gonzalo? Te voy a llamar Eva. Pero ¿por qué? ¿Quién decidió? Bueno, la familia, la madre, ¿no? ¿Qué habría en la mente de esa madre para nombrar a su hijo de esa manera? ¿Cuáles son las fantasías de esa madre o en su caso de ese padre, si bien estuvo, para ese hijo? Que al final del día, esas fantasías colocadas sobre la persona terminan fracturándose, ¿sí? Porque no es el deseo personal, sino que es el deseo de alguien más, ¿sí? ¿Lo están pensando o está muy complicado el asunto? Sí está complicado, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué están pensando? ¿En ustedes? ¿En el propio deseo? Incluso ustedes que están aquí. Ustedes que están aquí estudiando consejería en adicciones, no están de buena voluntad, porque la buena voluntad no existe. La buena voluntad no existe cuando el padrino te dice, "Ey, oye, hijado, ve a hacer este servicio. De buena voluntad, no, si no vas te va a dar una madriza. Tienes que ir, es servicio. La buena voluntad no existe. ¿Por qué te ríes? Eh, sí, la buena voluntad no existe, ¿no? Ustedes están aquí por otra cosa. Algo se está jugando detrás de su deseo de estudiar consejería en adicciones, prevención de adicciones. ¿Qué hay detrás de eso, no? Alguien podrá decir, yo quiero estudiar consejería porque quiero ayudar a los demás, porque quiero aprender. Sí, está bonito, pero detrás de eso es como algo que se relaciona, que se vincula con nosotros mismos, ¿sí? Con nuestra propia historia, con nuestro propio proceso. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no los voy a confundir antes de entrar a ese tema, pero es como un poco de lo que quiero que vayamos pensando en ese aspecto. Vale, ya hicieron la matriz de áreas del centro de rehabilitación de la materia de psicopatología, el psicólogo, el consejero, el pastor, el trabajador social. Todo eso va a integrar como muchos conocimientos del proceso, ¿no? Que vamos a como aterrizar también en esta materia. Pero bueno, vamos a hacer un repaso, ¿ok? Vamos a hacer un repaso. Hoy es la clase número 5. Nos faltan dos clases más y una de asesoría. Entonces prácticamente tres clasecitas más. Vamos a hacer un repaso. Eh, Les pido por favor que si no se saben la respuesta, pues que los demás no la digan. Le voy a dar oportunidad a alguien más para que pueda responder. Pero si tú te sabes la respuesta, o sea, por ejemplo, si le toca responder a Andrea, que solamente Andrea sea la que responda. Si no se sabe la respuesta, Andrea, eh, no, no respondan los demás, aunque ustedes se la sepan. ¿Sí me explico? Porque vamos a hacer aquí un jueguito que se llama un concurso de preguntas, ¿ok? Un concurso de preguntas.
Para ello, les voy a pedir, fíjense, les voy a dar el ejemplo de cómo va a estar el repaso del día de hoy. Esto va a ser un repaso, todos van a participar, todos, les voy a preguntar a todos. Fíjense, no les compartí el sonido, espérenme, volver a empezar. Espérenme, les voy a compartir el sonido. Supongamos, va a ser así el juego, pongan atención, ahí les va. Supongamos que le voy a decir, bueno, a ver, Javier, no, a ver, Javier, vamos a hacer un ejemplo con Javier Macías. Entonces, Javier es el único que va a encender su micrófono, ¿ok? Los demás van a estar poniendo atención, hagan sus anotaciones porque de aquí de estas preguntas se saca el examen final, ¿ok? Entonces, fíjense, supongamos que va a ser así. A ver, eso es un ejemplo, ¿eh? Para Javier. Ahí va. Prepárate, Javier. Javier Macías. Adelante. ¿Qué disciplina se compone de los términos griegos filos y sofía, que significa amor a la Filosofía. sabiduría? Ok, supongamos que sea filosofía, pero supongamos que dijo Javier, no, pues es sociología, ¿no? Además de que tiene 55 segundos, 55 segundos, supongamos que sea sociología, no lo sé. Obviamente eso es incorrecto, ¿no? Es incorrecto. Entonces, fíjense bien, espérenme. Les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes. Entonces, lo que les voy a pedir es que, por favor, en su Zoom, que todos tengan el nombre, ¿sí? Todos lo tienen a excepción de Xiaomi 21061119AL. A ver, aquí el compañero, ¿cómo se llama? ¿Con quién está usted? Para que cambien ahí su nombre. Eric Saúl, Ana, Eric Saúl y Ana Iris, Dani, Ana Martínez, Marce, Ana Nicolás, Abigail, Edgar Samperio, Andrea, ya todos tienen nombres, nada más falta aquí el compañero de Xiaomi que dice, ¿cómo se llama usted? Jesús Hola, hola. Alberto, ¿Con quién estás? Jesús Alberto y quién más? Nelson González Jesús y y Nelson. Nelson. Ok, déjenme ponerlo aquí para que tenga sus nombres y hagamos este repaso el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si queda claro, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Las personas que a lo mejor no han llegado a esos temas, no se preocupen, van a tener la oportunidad de poder como aterrizar esos temas, ¿vale? Ojo, después de cada pregunta yo voy a hacer una pausa para explicar, ¿sí? Pero también le voy a preguntar al compañero que está respondiendo que nos explique algo, ¿no? Que no se vale solamente decir, es esto. Se trata de explicar el por qué es eso. ¿Vale? Si es necesaria la explicación, le voy a preguntar. Si no es necesaria la explicación, no le pregunto, porque hay preguntas que van directas. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen dudas? ¿No? Ok, ahí les va. Entonces, estén atentos, porque yo les voy a decir su nombre y tienen que en ese momento encender el micrófono y leer la pregunta y responderla. ¿Ok? Yo voy a ir anotando, porque aparte los que salgan mal, pues son en los que voy a poner más atención para revisar tareas y poder estar al pendiente de cómo van en sus conocimientos. Los que salgan bien tendrán eh, medio puntito extra para la calificación final. ¿Ok? Porque aparte va a haber otra guía de repaso hacia el final del curso. Entonces, los que contesten bien tienen medio punto. Los que contesten mal, pues no tienen punto, no tienen medio punto. Se quedan ahí de Dios les ayude para su calificación. ¿Ok? ¿Les parece bien? Déjenme buscar. Acá tengo mi pluma. Aquí está. Entonces voy a ir aquí anotando para saber quién sigue y demás. ¿Ok? Entonces ahí va. ¿Preparados? ¿Sí? Ahí les va. Les voy a compartir pantalla. Y sirve de repaso para todos, ¿eh?
No, Javier, no tienes medio punto porque era un cáliz. Esa no cuenta. Y además que las preguntas se van a revolver, no te preocupes, ¿ok? Pues ahí les va. Denme un segundito. Vamos a hacer un repaso. Muy bien. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, vamos a comenzar con Nachito. Listo, Nachito. Enciende tu micrófono. Pregunta uno, Nachito. ¿Dónde se manifiestan, se ven, se palpan, se observan realmente las adicciones? A, en el cuerpo, donde el fármaco; B, en la cultura y las tradiciones del sujeto. Léelo, velo leyendo en tu mente. C, en el comportamiento social. D, únicamente en lo social. Es decir, A, B, C o D. ¿Dónde? ¿Dónde, Nachito? Piénsalo bien. La A, ¿En la qué? la respuesta A, en el cuerpo. En el cuerpo. A ver, vamos a ver si es cierto. No. Excelente. Todo, Nachito. Vamos con Jennifer. Jennifer, adelante. ¿Qué se entiende por proceso orgánico, Jennifer? ¿Qué se entiende por proceso orgánico, Jennifer? Cambios acumulativos, adaptación y desadaptación, biología humana y órganos del cuerpo, diversidad biológica natural. ¿Qué se entiende por proceso orgánico? Jennifer, se va a acabar el tiempo, 17 segundos. Ah, por biología C, humana y órganos del cuerpo. A ver, Oh. muy bien. Ay, sí. Biología humana y órganos del cuerpo. Muy bien. Te la aventaste de ¿cómo se dice? Te la aventaste. ¿Sí escuchan el sonido ustedes o no? ¿No va? ¿Sí lo escuchan? Sí, Déjenme yo sí. ponerle una pausa. Ahí está, listo. A ver, fíjense bien. La primera pregunta, ¿no? ¿De qué hablaba la primera pregunta, de Nachito? ¿Cómo era la primera pregunta que hacía? Eh, ¿Dónde, ¿En qué aspecto o en qué área era donde se notaba la adicción? O sea, ¿dónde o era sea, que notorio? dónde se notaba realmente la adicción? O sea, cuando habla de realmente, tiene que ver con eso que hablábamos ahorita, el cuerpo. El cuerpo es el lugar de depósito. ¿Sí? Es como cuando depositas en un banco el dinero. El cuerpo es el principal lugar de depósito para las sustancias. ¿Dónde se siente? En el cuerpo. ¿Dónde se fuma? En el cuerpo. ¿Dónde se mete la sustancia? En el cuerpo. No hay ninguna drogodependencia, adicciones sí. Aquí hacemos una separación entre el concepto de adicción y el concepto de drogodependencia. Esta es pregunta general. ¿Qué es adicción cuando decimos adicción realmente y qué es drogodependencia cuando decimos drogodependencia? Adicción puede ser cualquier cosa dentro de la línea de comida, compras, videojuegos, pornografía, masturbación, cualquier cosa que se repita compulsivamente. Eso sería una adicción. ¿Sí lo ven? ¿Qué es drogodependencia? La dependencia a una sustancia específica llamada droga. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Por qué en México utilizamos el concepto de adicción, centro de rehabilitación de adicciones? Culturalmente está establecido. Clínica de rehabilitación de adicciones. Culturalmente está establecido.
No sé si ustedes han visto los grupos de hora y media de Alcohólicos Anónimos, algunos grupos muy transgresores, porque son muy transgresores y ponen una manta que dice Grupo de Alcohólicos Anónimos, bulimia, anorexia, problemas de pareja, de sobrepeso, ansiedad. O sea, ¿cómo? Si es entonces ahí tienen médicos en el grupo de AA que va a atender, tienen ¿quién atiende la bulimia? ¿El gastroenterólogo, Adrián? ¿O quién atiende un problema de bulimia? ¿El gastro? ¿Anorexia? El psiquiatra y el gastro. Ok, o sea, ahí en el grupo de AA tienen psiquiatra, tienen gastroenterólogo, etcétera. No, no tienen nada de eso. Entonces, por eso, fíjense, no sé si han visto ustedes, a mí me ha tocado ver, de repente voy manejando y veo algunos grupos que ponen una lona, ¿no? De alcohólicos anónimos, problemas de anorexia, bulimia, problemas de pareja, ansiedad, depresión, y además le agregan, para que se vea bonito, neurosis. Me da mucha risa, pero pues no, ¿sí me explico? Entonces, la realidad es que en el cuerpo se manifiesta todo lo que tiene que ver con la adicción y en lo particular, en este caso, con las drogodependencias. Cuando hablamos de adicciones, en el cuerpo se manifiesta la bulimia, en el cuerpo se manifiesta la anorexia, en el cuerpo se manifiesta la ansiedad, en el cuerpo se manifiesta un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, el cuerpo es el lugar de depósito. Nuestro cuerpo es un lugar psicológico, un lugar subjetivo, ¿sí? ¿Sí lo están entendiendo? La importancia del cuerpo como lugar, la importancia del cuerpo como lugar. El tatuaje que se coloca en el cuerpo no solamente es porque se vea bonito, representa algo, ¿sí? Algo representa ese tatuaje en el cuerpo, ¿no? Ponerme un tatuaje, rayarme, implica cier- cierta sensación de vida en el cuerpo, ¿no? Me rayo, siento que vivo. Ya no me drogo, pero me encanta tatuarme. Me decía un paciente, ya no quiero drogarme, pero ya no tengo ganas de drogarme, pero tengo muchas ganas de hacerme aquí un tatuaje que vaya desde aquí hasta acá, profesor. Es decir, es la misma, como dicen ahí el dicho, no es la misma gata pero revolcada, ¿no? O sea, en el cuerpo se está colocando. No es que esté mal, ojo, no está mal tatuarse, pero ¿con qué tiene que ver? Con el cuerpo que siente, con el cuerpo que manifiesta algo. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Ok. ¿Dudas hasta este momento? ¿Sí queda claro entonces dónde se manifiestan realmente las adicciones? El principal lugar sería el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo como un lugar de sensaciones. Vamos con la siguiente pregunta. Andrea Guerra, ¿estás lista? Te va a tocar. Ahí va. Sí. Prepárate. Prepárate, Andrea. ¿Por qué es fundamental comprender el componente orgánico del ser humano al estudiar las adicciones, drogodependencias, Andrea? ¿Por qué es fundamental? A, porque las adicciones solo son un fenómeno social. B, porque lo orgánico es la base de las drogodependencias, adicciones. C, porque las adicciones solo afectan la mente. O D, porque las adicciones no tienen relación con el cuerpo. Ve. No le digas, Adrián. No me dijo, de verdad. La B. No, no es Hasta acá lo cierto. escuché. No es cierto. Se No me escuchó dijo, hasta no me dijo. Estados Unidos. Hasta Canadá se escuchó. No, no, pero yo sí sabía que era la B, no importa. Sí, claro. Dice, porque, mande. Pero sí, exactamente. Fíjense, ¿ya la ven? Es decir, porque, ¿cómo es aquí? Se me fue el rollo. Porque el orgánico es la base de las drogodependencias. El órgano. De ahí viene la palabra orgánico, ¿no? De órgano. ¿Sí? Es lo que estábamos hablando ahorita. Muy bien. Andrea. Vamos ahora con Eric. ¿Estás listo, Eric?
Allá con Saúl, Ana, Iris, Eric. ¿Estás listo, Eric? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Te estuve viendo en tu exposición que hiciste, te felicito. Muy bien. Así tienes que Gracias, profe. responder. A ver, acá sí tienes que responder bien, ¿eh? Ahí va. Vamos. ¿Lloró? Deme un segundo para compartirles pantalla. Ahí va. Prepárate. Pregunta 4, Eric. ¿Qué disciplina se compone de los términos griegos philos y sofía, que significa amor a la sabiduría, Eric? A, medicina. B, sociología. C, filosofía. D, psicología. No le digan. Activa tu micrófono, Eric. ¿Qué disciplina se compone de los términos griegos filos y sofía? 20 segundos, Eric. 14 segundos, Eric. Activa tu micrófono. 8 segundos, Eric. 3 segundos. Es la D. No, 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 pues ya. Ya de no, no tuviste oportunidad. Se te fue el avión. Se te fue el avión. Perdiste medio punto para el examen final. Medio punto. Vamos a darle la oportunidad a alguien más de responder. A ver, vamos a darle la oportunidad a Andrea. Andrea, ¿qué disciplina es? No le digas, Adrián. Pon las La, manos así. la C, Eh, filosofía. muy bien, Era la C, filosofía. ¿verdad? Sí, filosofía. Filos, ¿no? Filos y Sofía. Filos, amigo, amante, Sofía, sabiduría. Así que quien se llame Sofía es porque es una mujer de sabiduría, Sofía, ¿no? Entonces el amor a la sabiduría sería la filosofía. Ahorita en este repaso que estamos dando, vamos a comprender esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiar temas filosóficos con la cuestión de las adicciones? Ahorita van a salir unas preguntas al respecto de eso, ¿no? Muy bien, pues ya ni modo, Eric. Hay para la otra. Me quedaste mal, Eric, me quedaste mal. Muy bien, vamos con... Te voy a dar la oportunidad para que elijas el bono, Eric, porque esto tiene un bono adicional. Mira, te voy a dar la oportunidad para que no digas. Fíjate bien. Si sacas el más alto, te doy el medio punto, Eric, nomás por haberte tardado. Pero activa tu micrófono, porque ahorita no respondiste por eso. ¿Cuál quieres? ¿Esta? 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 ¿Esta o esta? ¿Cuál quieres? La primera, profe. Esta. Si Simón. es el más Sí, alto, te doy el medio punto, Simón. ya está. Mira qué bola. Me A la ver, sé desde- 200 puntos, pero había otro más grande. No creas que era el más alto, había uno de 300 también. Sí. Muy bien, ni modo, Eric. Vamos con Marisol García. ¿Estás lista, Marisol? ¿Estás lista, Mari? Activa tu micrófono, Sí, Marisol. maestro. Sí, Ahí te va, empezamos. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Sí va? Sí la ven. Listo, Marisol. ¿Qué representa que el ser humano es un ser constructor de conocimientos, Marisol? A, que rechaza el conocimiento. B, que crea y desarrolla teorías y saberes. C, que solo aprende de memoria. D, que no puede aprender cosas nuevas. ¿Qué representa que el ser humano es un constructor de conocimientos? A, B, C o D. ¿Qué opinas? 25 segundos. la B, maestro, que Que crea y crea, desarrolla ajá, saberes y teorías.
que crea y desarrolla saberes y teorías. Sí, ¿Por qué elegiste esa, Marisol? A ver, explícanos por qué. porque, ser un constructor de conocimientos, pues significa, no sé, que no solo recibimos información, sino que la procesamos, pues. Exacto. La procesamos, la comprendemos, y tú ahorita, al decirme esa respuesta, al explicarme la respuesta, estás construyendo un saber, ¿sí? Estás construyendo un saber, no solamente es lo que yo te dije, sino que lo estás construyendo. Vamos a ver si es cierto. ¿Es la B? ¿La B dijiste? Sí, Muy bien, Marisol. Muy bien. Tienes medio punto, Marisol, para el examen final. gracias, maestro. Muy bien. Ahora vamos con Gonzalo. ¿Estás listo, Gonzalo? Sí, profe. A ver, vamos a ver qué le sale a Gonzalo acá. Prepárate, Gonzalo. Léela fuerte, rápido. ¿Qué significa ser una persona? Ajá. Dice, un ser con emociones y personalidades. El B es un ser con identidad, derechos y responsabilidades sociales. El C, un ente sin interacción social. Y el D es un concepto biólogo. Biológico. Ajá. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Eh? Yo considero que es la letra A, profe. ¿Un ser con emociones y personalidades? ¿Esta? Sí, profe. Seguro. Sí, profe. ¿Qué significa ser una persona? Un ser con emociones y personalidades, un ser con identidad, derechos y responsabilidades sociales, un ente sin interacción social, un concepto biológico, una mente. ¿Por qué elegiste un ser con emociones y personalidades? A ver. Ya no puedes cambiarla, ¿eh? Ya no puedes cambiarla, ya la elegiste. Bueno, ya, entonces sí. ¿Ya te arrepentiste? Sí, ¿Por qué? A ver. porque considero que es la letra, la B, un A ser ver, ¿por qué? y responsabilidades sociales. ¿Y entonces no tiene emociones y personalidad? Sí, pero también tiene identidad, es yo soy un ser Ok. humano con Ajá. responsabilidades. Esa es la B, perdón, profesor. A ver, vamos a ver si es cierto. Ah, Ahí va. Esta dijiste tú, la A. Incorrecto. Es incorrecto, exactamente. ¿Por qué es incorrecto? ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto? Bueno, es incorrecto porque el concepto de identidad agrupa todo lo que tiene que ver con emociones, personalidad, desarrollo humano, ¿sí? sí, Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de un concepto meramente psicológico. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de un concepto. Fíjense, ustedes saben, voy a dejar de compartir para explicarles el concepto de persona. Ahí está. Persona, el concepto de persona. ¿De dónde viene el concepto de persona? No tengo aquí las máscaras, pero las tengo en el consultorio. Yo pensé que tenía una por aquí. El concepto de persona, fíjense, ¿dónde surgió el concepto de persona? En la época antigua, en la Grecia antigua. Fíjense, ¿cómo surge el concepto de persona? ¿Han leído la Odisea, la Ilíada? ¿Han escuchado hablar de la Ilíada y la Odisea? El cantar, ¿sí o no? Bueno, Sí, profe. la Ilíada y la Odisea son los primeros escritos de la época antigua, son uno de los primeros escritos que hablan de la narración de las guerras. Entonces eran como cantos que hacían de narraciones de las guerras que hacían los griegos, ¿no? En aquella época. Y entonces, en el
teatro, en el teatro griego, recuerden que en aquel tiempo no había luz, no había internet, no había nada de tecnología. Existía lo que era el teatro griego en el Coliseo romano. ¿Alguien ha ido a Europa al Coliseo romano? ¿Alguien ha estado en el Coliseo romano en Europa? ¿En Roma? ¿No? ¿Nadie ha ido a Roma? Les prometo que ahora que vaya el próximo mes les voy a mandar una foto al grupo de WhatsApp. No es nomás por molestarlos, pero es que voy a estar allá en Europa, me voy a ir como el 28 por ahí. Pero fíjense bien, les voy a enseñar aquí en internet. Bendito internet que nos permite ver aquí las imágenes. Este es el Coliseo romano. Se los muestro porque quiero mostrarles, para poder explicarles dónde se desarrolló el concepto de persona y de dónde viene el concepto de persona. Coliseo romano. Ahí les va. Este es el Coliseo romano o el Teatro romano. ¿Sí? Lo voy a hacer más grande. Quiero abrirlo aquí para que todos lo puedan ver. Miren, este es el Teatro romano. Ahí les va. Esto está en Roma. Este es el Teatro romano. ¿Sí? Pongan atención. Cuando se hacían las obras de teatro en el teatro romano, aquí peleaban los emperadores, los luchadores, los guerreros aquí al centro y toda la gente estaba aquí arriba. Estas eran como las gradas, todo lo de arriba, ¿sí? Todo lo que estaba acá. ¿Se imaginan la distancia que hay de aquí a acá? Se necesita una bocina con un micrófono para que lo que están diciendo aquí se escuche hasta acá arriba. ¿Sí lo piensan? En ese tiempo no había sonido, no había bocinas para reproducir el sonido desde aquí del centro hasta acá. En este teatro romano había personas que estaban contratadas y estaban en medio de las gradas. Había una por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Y entonces aquí en el centro decían, por ejemplo, ¿no? Tú nos das las proezas más grandes de la historia, ¿no? Dice la Ilíada. Nosotros somos tus guerreros y somos tu pueblo que va a vencer al pueblo que nos ataca, ¿no? El otro que estaba aquí repetía lo mismo. Tú nos das las proezas más grandes de la historia. Y luego el de aquí repetía y el de acá escuchaba lo que este decía. Y acá era, tú nos das las grandes proezas. Entonces el mensaje llegaba hasta acá, hasta lo último, o sea, llegaba con retraso. Por eso las obras tardaban hasta 7 días en el Coliseo romano, hasta 2 días. ¿Por qué? Porque se iba repitiendo el texto entre las personas que estaban aquí en medio en las gradas. Había una cualidad importante. Ojo, esas personas tenían una máscara. Esas personas repetían el texto que decía los actores principales. Y adivinen cómo les decían a esas personas. Era un trabajo específico en la época antigua. Empieza con H. HI, HIP, HIPO, Hipócritas. hipócritas. Sí, trabajar de hipócrita, ajá, era bien pagado en la época romana. ¿Por qué? Porque el hipócrita era el que repetía lo que el otro estaba diciendo. No eras auténtico, era lo que el otro estaba diciendo. Y había otro hipócrita más arriba que repetía y otro hipócrita más arriba que repetía para que todos los que estaban ahí escucharan. De ahí surge el concepto de hipocresía, lo no auténtico. Y se relaciona con el concepto de persona. Persona, en la etimología latina, significa personaje teatral, máscara del actor. Por eso todos los que estamos aquí somos un personaje teatral. Todos nos ponemos una máscara. Ustedes se quieren poner la máscara de consejeros,
porque se escucha más bonito la máscara de consejero que la del drogadicto. El profesor Aarón, se escucha mejor la máscara de profesor Aarón que la de Aarón. Se escucha mejor la máscara de el doctor Adrián de la Garza que Adrián. Son máscaras. Esas máscaras forman nuestra personalidad. Pero si quitamos esas máscaras de nuestra vida, entonces, ¿qué somos? Esa es la pregunta que se hace el psicoanálisis. ¿Qué eres? Porque no puedes decir que eres profesor porque yo no te pregunté a qué te dedicas. No puedes decir que eres un adicto porque yo no te pregunté con qué te drogas. No puedes decir que eres una buena esposa porque yo no te pregunté por tus valores. Ni siquiera tu nombre me puedes decir porque yo no te pregunté por tu nombre. ¿Qué eres? ¿Sí lo están pensando? O sea, todo lo que estamos analizando no es que se me haya ocurrido a mí, es la construcción de conocimientos que vienen desde la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Sí va quedando claro, Edgar? Samperio. Samperio, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Qué quedó claro? A ver, cuéntame. Que te veo ahí como tirando barras y así bien a gusto. Pues digo, a lo mejor. Cuéntanos, ¿qué te quedó No, más claro? pues, pues de lo que estaba explicando de la imagen del romano, Ajá, ¿qué? Cuéntanos. de las máscaras, digo, a veces uno puede ocupar, ¿no? Sí, pero ¿Qué somos? cuéntanos más. Que, Cuéntanos. ¿Eh? pues estaba platicando eso de las máscaras pues, ¿qué somos, no? Sin esas máscaras. Decía que es Ajá, diferente el profe Aarón a lo que es Aarón, claro. algo de Sí. psicoanálisis. ¿Qué somos, no? Ajá, que somos, Exactamente. que nos pregunta, pues, pero no te contesta por decir de qué profesión eres, ¿no? ¿Tú Algo qué así, no eres, terminé Edgar? hablando de eso. ¿Quién eres, Edgar? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, pero por ahí va, profe, ahí va, ahí va. Eres un cúmulo de historias. Si se dan cuenta, muchachos, es decir, nuestra personalidad es una construcción social, una construcción a partir de la máscara. Por eso yo les decía la vez pasada, le preguntaba a uno de sus compañeros, ¿usted por qué dice que es adicto? ¿Por qué es adicto? No, pues es que me lo dijeron en el centro, sí, pero se lo dijeron, pero ¿por qué es adicto? ¿Sí? ¿Por qué usted dice que es esto? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Nacho, te escuchamos. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo entra entonces la subjetividad aquí? Porque recuerdo que en la primera clase se nos había hecho también esta pregunta de quién eres. Y yo lo comparé mucho con la actividad que a mí me pusieron en mi grupo cuando llegué la primera vez, que me preguntaron pues, quién era. Pero la respuesta tenía varias respuestas como contrapreguntas, como lo que dijo usted recientemente. Si digo mi nombre, pues mana, si no te pregunté tu nombre. Si digo, soy, no sé, alguien noble, pues no te pregunté tus valores, no sé, o sea, se contradice, se puede responder con una contrapregunta. Mira, Eh, no, sí. si a mí me preguntaran quién eres, yo diría como respondió Jacques Lacan. Y luego ya construyo yo una respuesta. Pero Jacques Lacan dijo, soy lo que los otros han hecho conmigo.
Soy lo que los otros han hecho de mí. Eso soy. Qué feo, porque soy el hijo frustrado que no ha terminado esto. Soy el hijo malagradecido del cual mi madre se queja. Soy incluso los estudios que me dijeron que estudiara. Soy el adicto que me han dicho que soy. Soy un usuario más. ¿Sí me explico? Soy lo que los demás han hecho de mí. Y luego podría decir lo siguiente. ¿Quién es el profesor Aarón? Soy resultado o efecto, no resultado, efecto, porque resultado sería algo limitado, pero soy el efecto de mis sueños, de lo que sueño ser, pero también de mi mierda, de mis pesadillas más profundas, de mi dolor. O sea, no soy San Judas Tadeo, pero tampoco soy Satanás. Soy como algo en la mitad. Discúlpeme lo que voy a decir, pero lo voy a decir así, tal cual. Soy un hijo de la chingada, pero también soy una buena persona. Aquí se mide la salud mental en el justo medio. Ahorita me hicieron acordar de otro paciente que, que entró a un centro de rehabilitación, estos de Cristo Vive. ¿Han escuchado hablar de Cristo Vive? ¿Nunca han escuchado hablar de Cristo Vive? ¿De los centros Cristo Vive? Sí, profe. Sí. ¿Qué son los centros Cristo Vive? Son centros de rehabilitación fundados por un pastor que se encuentran en toda la República Mexicana y entonces son como una tipo secta. Llegas al centro de Sí. rehabilitación, mande, llegas al centro de rehabilitación y tú que estuviste en las adicciones, que mataste gente, que fuiste de lo peor, Dios tiene preparado para ti. Ahora tú vas a ser ese mensajero de paz, pero tienes que prepararte. ¿Tienen un Tienes Uber que, para ti en la cocina? Muy pronto, Sean, por favor. Abraham, silencia tu micrófono. Listo. Siléncialo ahí. Listo. Eh, Tienes que estar en oración, no te puedes masturbar, no puedes fumar, tú vas a ser un elegido de Dios. O sea, es como imposible alcanzar esa pureza, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Y lo andan vendiendo burritos ahí por la calle también, por lo general. Mientras el pastor se hace rico con la fe, los pobres alcohólicos y adictos trabajan. Y está bien, ¿no? Muchos encuentran sentido ahí. Pero me parece que es un yugo muy fuerte de cargar, ¿no? Tienes que ser puro, pulcro, no tienes que pecar, no tienes que tener sensaciones, no tienes que tener emociones malas, negativas, tienes que perdonar. En una ocasión estaba un consejero, ¿no? Que presentó su caso. Fíjense, un consejero, un compañero de ustedes hace ya algunos años. Estaba presentando su caso clínico porque ustedes para poder certificarse van a presentar un caso clínico. En las próximas materias van a llevar ya ese proceso de caso clínico. Y entonces decía el consejero, ¿no? Yo no sé qué estudió, no sé dónde estudió, qué hizo todas las clases, porque me tocó ser su evaluador en un examen. Y entonces dijo, bueno, es que yo acompañé a fulanito de tal, pero es que yo le decía, ¿no? Que perdonara a su padre, ¿no? Que perdonara a su padre porque Dios es un Dios de perdón. Resulta que el papá, estando alcoholizado, lo abusó sexualmente a los 12 años, ¿sí? A los 12 años, el papá abusó de ese muchacho, cayó en adicciones, terminó en adicciones y entonces llegó al centro de rehabilitación y este consejero que estaba estudiando consejería acá, le tocó escucharlo en consejería y fue el caso clínico que presentó para poder certificarse, que es lo que van a hacer ustedes. Entonces dijo, pero es que yo le dije que perdonara a su padre, que lo perdonara porque pues es su padre, ¿no? Y yo le hice una pregunta, fíjense la pregunta que yo le hice. Estimado estudiante, dígame cómo se perdona a su propio abusador sexual. Usted dígame. Se quedó así. Claro, es su padre, pero también se volvió su abusador sexual. Entonces,
Son cosas que no se pueden perdonar, que se pueden elaborar, trabajar, pero es válido del sujeto que diga, pues no, yo no voy a perdonar a ese hombre porque me abusó sexualmente. ¿Sí me explico? La diferencia a la palabra de Dios que te dice tienes que perdonar. Qué duro es eso, ¿no? Porque entonces cargas con la culpa, cargas con el dolor, cargas con el sufrimiento. Por eso yo le dije esta pregunta, usted dígame cómo se perdona a su propio abusador sexual. No a su padre. A mí me queda claro que es su padre. Usted dígame cómo se perdona a su propio abusador sexual. El estudiante se quedó callado. Lo pasamos por lástima, yo creo, pero no llevó bien el caso. Sí, fue por lástima, Abigail, porque si por mí fuera no lo hubiera pasado. Gracias a Dios, que no creo en Dios, Dios no les da alas a los alacranes, ¿no? Porque había otros dos evaluadores conmigo y me mandaron a la chingada, pero yo no lo hubiera pasado. Sí, sí te das cuenta, o sea, ¿cómo se perdona a su abusador sexual? Le dije yo. Es una pregunta muy fuerte, porque él quería, no, es que no quiere trabajar el perdón, no quiere perdonar. No, pues está bien que lo perdone. Tiene derecho a no perdonar a su abusador sexual. ¿O me equivoco, muchachos? No, pero es que ustedes son muy cristianos y muy seguidores de Cristo, entonces no se quieren ir al infierno junto conmigo, pero está bien. Pero yo los hago pensar, ¿sí? Yo le di esta respuesta, ¿no? Adelante, Janet. Es que en ese aspecto, fuera de lo religioso de cada persona o el concepto de cada persona, creo que el coraje que sintió o lo pequeño que estaba, más bien con el paso de los años, es buscar en esa persona la paz de él, no el si perdonas o no, busca tu paz, vive en plenitud tú. Si lo vas a aborrecer toda tu vida y no lo quieres volver a ver, qué padre, no lo vuelvas a ver porque te hizo demasiado daño, pero vive en plenitud tú. Busca tu paz, ya hay que intentar ahora trabajar en el proceso de recuperación de su persona, porque el daño no lo va a borrar jamás. Claro, y el daño no tiene que ver con su padre, tiene que ver con él ya, porque además tenía ya, el chico tenía 19 años, ¿no? O sea, ya no es como ve y perdona a tu papá. Yo no entiendo a los psicólogos de verdad. Si ustedes en sus clínicas de rehabilitación tienen a un psicólogo o psicóloga que mande al usuario a pedirle perdón a su mamá por sus culpas o al... No me parece que sea un buen psicólogo, ¿no? El trabajo tiene que ser personal, individual, tiene que ser particular, ¿no? ¿Para qué meter a personas que ya están en su rollo y que a lo mejor nunca van a cambiar, ¿no? Abigail, ¿quieres aportar algo? Sí, profe. Bueno, yo en algún momento creo que lo trabajé con una de mis pacientes y es el aprender a vivir con ello de manera Claro, personal. Entonces yo me sí. dirigí con esa persona, pues, aprender a vivir con ello y trabajar como la parte de, pues, del abuso, el resentimiento, el vínculo que se trabaja de manera personal, porque pues obviamente pues va a seguir viendo a su violador o a su abusador y va a seguir teniendo ese contacto. Entonces yo creo que eso es un trabajo muy, muy pesado en donde sí pues afecta mucho. Entonces sí tiene que haber un buen soporte para que se pueda llevar de manera correcta. Sí, lo que yo señalaba era que el consejero a fuerzas quería que perdonara a su papá. Sí, pues no, Y dije, pues no, ¿cómo se perdona a su abusador, no? Usted dígame. claro. Pues no, no tiene por qué perdonarlo, no hay una forma de perdonarlo y tampoco está obligado a perdonarlo, ¿no? Y tampoco tiene que tener contacto con él, ¿no? Pues sí. O sea, eso se trata de construir como otro proceso, ¿no? Es como las adicciones, ¿no? El término de eres adicto para siempre, mm, ese término de soy adicto tiene que ver con se me va a antojar, voy a tener ganas, voy a producir el deseo, pero estoy advertido de lo que me puede pasar si llego a eso nuevamente, ¿sí? Tiene que ver con eso. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Le voy a preguntar a Ana Martínez. Ana, ¿estás lista? Estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos Sí, visto, ¿eh? Ana Martínez, ¿estás lista?
Sí. Ahí te va, Ana, prepárate. Ya está la pregunta aquí, fíjate. ¿Cuál es la función principal de la medicina dentro de un centro de rehabilitación? A, el diagnóstico. ¿Mande? No, no, nada. Te están diciendo, te están diciendo, diles que no te digan. El No diagnóstico sé. clínico, B, a ver, te voy a poner pausa aquí. A, el diagnóstico clínico, tratamiento físico y cuidado de la salud orgánica del paciente. B, la interpretación de los sueños y el inconsciente del sujeto. C, el diseño de planes de estudio para la educación básica. O D, el acompañamiento espiritual basado en la fe médica. ¿Cuál es la función principal de la medicina dentro de un centro de rehabilitación? La, Está muy fácil. La A. sí. Correcto, muy bien. Efectivamente, ¿no? La función del médico es precisamente esa, ¿no? La función del médico es desarrollar un tratamiento clínico. Yo no sé qué hacen los padrinos dándoles clona, ¿no? Sertralina, diazepam en Sí, el güey. té. ¿Sí sabías esto, Andrea, o no lo sabías? ¿Sí lo sabías, Eva? Que le No, daban su... profe, de hecho, ahí donde estoy, no les dan nada. O sea, dejan que el proceso sea como, pues, solito. No les dan nada de medicación. Ok, fíjense, en algunos centros de rehabilitación yo les invito para que tomen conciencia de esto. La única persona autorizada para prescribir un medicamento es el médico con cédula profesional. Ni siquiera el área de enfermería. No vivimos en Europa. En Europa hay enfermeras que sí medican, que tienen cédula profesional para medicar. No estamos en Europa, estamos en México. Y en México la única persona para medicar es un médico con cédula profesional. ¿El psicólogo medica, Marce? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué me dices que yo no puedo medicar? A ver, cuéntame por qué, Marce. Activa tu micrófono. Solicitar para reactivar el audio. Dale a aceptar ahí. Ahí está. ¿Por qué yo no puedo medicar? ¿O sí puedo medicar, Marce? Pues el psicólogo no, nada más el psiquiatra, El psiquiatra nada más. porque el psiquiatra, pues a lo que yo entendí, sí. El El médico. psicólogo no, porque pues él, no, el psicólogo no, Ok. El psicólogo no puede o medicar. estoy mal. No, 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 sí, estás muy bien. Yo entendí que el psicólogo no puede medicar, nada más que el psiquiatra. Estás muy bien, te puse en duda. Yo soy el Yo abogado del entendí bien, diablo. entonces, Sí, estás bien. ajá, El, y solo el psiquiatra. no, no, no. A ver, vamos para allá. Vamos a hacer una diferencia aquí importante. Dentro de un proceso Ujú. de rehabilitación de adicciones, ojo, para todos, dentro de un proceso de rehabilitación de adicciones, el único profesional que puede prescribir un medicamento es el médico, ¿sí? Médico nada más. ¿El psicólogo puede medicar? No, no puede medicar el psicólogo. ¿La enfermera puede medicar? No. ¿El padrino? Menos. ¿El consejero? Menos. Nadie más que el psicólogo. Entonces, dale una ribotril, dale un clonazepam, dale una carbamazepina para que no se nos convulsione el alcohólico. No, mejor dele su sueldo al médico para que le tenga bien atendido el centro, padrino. ¿No? Eso sí tienen que darle un buen sueldo para que vaya a atender sus pacientes. ¿Vale? ¿Qué ocurre en los centros de rehabilitación? ¿Qué ocurre con los médicos? Esto es importante. Muchos médicos se la pasan peregrinando por los centros de rehabilitación, llegan a firmar las hojas, las notas de evolución y se retiran. Ay, venga, doctor, venga a ver a los 15 pacientes que tengo aquí y fírmeme que ya los vio porque eso me lo va a revisar Secretaría de Salud. No, el médico tendría que estar ahí, tendría que hacer presencia, ¿sí? Entonces es parte del requisito. Esto lo van a revisar ustedes cuando lleven la materia de expediente clínico, revisen todo lo que tiene que ver con la norma 028 y demás, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Luis Velasco, ¿estás listo, Luis? Luis Velasco. Sí, adelante, sí, maestro.
¿Cómo estás, Luis? Ya no has hablado. ¿Qué tienes? Te noto muy callado. ¿Qué pasa? También al No, 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 Chapa, a profe. la Naya ahí, todos ¿Cómo callados, está, profe? Buenas seriecitos noches. ahí. Los voy a Ah, ver estamos poniendo atención en en la dos extensión. semanas. En 2 semanas voy para allá. Ah, sí, ¿verdad? Aquí va a andar. Aquí lo esperamos, profe. Allá voy a andar con ustedes en 2 semanas. A ver, ahí les va. Perfecto. ¿Estás listo, Venga, Luis? profe. Sí, así es, profe. Prepárate. Ahí va. Vamos a ver cuál te sale. ¿Para qué le sirve al consejero o preventor el enfoque de la filosofía contemporánea y la denominada época del vacío al trabajar el trauma de un sujeto con adicciones? Voy a ponerle pausa a la pregunta para que la leas bien. Sí, profe, Fíjense, gracias. esto es de filosofía. Esto es para todos. ¿Para qué le sirve? Aquí se medio movió la pregunta, pero se las leo. Aquí empieza. ¿Para qué le sirve al consejero o preventor de adicciones, o sea, a ustedes, para qué les sirve el enfoque de la filosofía contemporánea y la denominada época del vacío al trabajar el trauma de un sujeto con adicciones? Recuerden que época del vacío o el concepto de vacío surge con la época contemporánea, que es nuestra época, la época del vacío, sujetos vacíos, llenos de nada. O sea, se compran todo, se llenan de todo, celulares, carros, tenis, pero ni eso les llena, ni la droga llena. Por eso vivimos en una época del vacío. ¿Para qué te sirve a ti como consejero, como preventor, este enfoque, esta construcción de la filosofía contemporánea? Inciso A, Luis, para aplicar castigos morales basados en las tradiciones de la Edad Media, para enfocarse únicamente en el síntoma físico sin revisar la historia de la vida. C, para confirmar que el consumo es una sustancia, es una simple decisión lógica y racional. D, para identificar que la adicción suele ser un intento de llenar un vacío emocional o silenciar un trauma previo. ¿Cuál de estas será? ¿Y por qué? La, la, estoy con que es la D, profe. Para La D de identificar, dedo. dice, para identificar que la adicción suele ser un intento de llenar un vacío emocional o silenciar un trauma previo. A ver, explícanos eso porque eligiste la D. Pues más que nada porque lo que llevo ahorita, ¿verdad? Del eso y de lo que he aprendido aquí, pues es más que nada poder identificar, ¿verdad? Que hemos hablado mucho del vacío. Entonces, pues saber identificar o el por qué existe ese vacío. ¿Por qué existe ese vacío? Aunado a que vivimos en una época del vacío. Así Ojo, es. anteriormente estudiantes, ojo, algo aquí importante, anteriormente, ¿cuál era la problemática principal en México respecto a adicciones? ¿Dónde surgen? ¿Por qué surgen los grupos, los anexos? ¿A quién atendían principalmente? A ¿A los que consumían sus drogas, Sí, sí, pero ¿a quién específicamente? a los A los jóvenes. alcohólicos. A los alcohólicos, muy bien, atendían a los alcohólicos. Si ustedes van a un centro de rehabilitación, de los 50 pacientes que están ahí, ¿cuántos alcohólicos hay? Ustedes díganme. Es más, ¿cuántos alcohólicos hay ahí donde tú estás, Luis? Así, los puedes contar Hay con los dedos. en sí que es puro alcohol, son como, ahorita están llegando de hecho personas mayores, ¿verdad? Que son de puro alcohol. Puro Me da alcohol. Es cuenta que es decir, una cuarta parte de puro alcohol y la tercera parte de lo demás son drogas o sustancias. Pero ok, sí está llegando últimamente gente que es de puro alcohol, claro. solamente alcohol. Y la mayoría de esa gente que llega que es de puro alcohol, me atrevo a decir que están arriba de los 50 años. Sí, sí, así O es. sea, es muy raro que llegue un adolescente de 19 años, un Sí, joven de 24 años por consumo de alcohol. Es muy raro. Ya muy no raro, sí. existe. Ya no Ah, existe eso. Por eso, los tratamientos de rehabilitación de adicciones tienen que estar preparados ahora para las nuevas sustancias, la sustancia actual. ¿Cuál es el mayor problema de sustancias actualmente en México? ¿El consumo de qué? cristal, ahorita es lo Me- que se está viendo más.
Bueno, aquí, Metanf- ¿verdad? Ajá, En la metanfetamina. metanfetamina. Metanfetamina, ¿no? Antes, primero era el alcohol, después llegaban a los centros de rehabilitación, era una combinación entre alcohol y cannabis, marihuana, Cannabis. ¿sí? Después ya no había tanto de este, a ver, se va a escuchar feo, ¿eh? Marihuana. No, ya no había marihuanos, ahora era puro de este, puro vato loco, ¿no? Cristal, pura piedra, ¿sí? Sí, así es. Piedrero. Actualmente, puro piedrero, dicen por ahí. Entonces, la de Luis, ¿estás seguro? Sí. A ver, vamos a ver si te llevas el medio punto, Luis. Dice Luis que para identificar que la adicción suele ser un intento de llenar un vacío. La época del vacío es la época contemporánea. Contemporánea es nuestro tiempo, ¿ok? Época contemporánea es nuestro tiempo. Ahí les va. Muy bien. Ah, Ontiveros, listo Ontiveros. Tú sigues Ontiveros y luego sigue Pájaro contigo ahí. Ah, mira. Vamos a ver, porque ahí va. Ontiveros, si eliges la tarjeta de rapidez, el tiempo ya no van a ser 55 segundos, van a ser 25 segundos, o sea, es en chinga, ¿eh? ¿Cuál quieres? ¿Esta, esta o esta? Entiende tu micrófono, Ontiveros. ¿Cuál quieres? Tú ponte en la cruz. Yo digo, profe, que la del medio. La del medio quieres, a ver si no te sale tarjeta rápida, ¿eh? Ahí te va. Ah, no sé. ¿Seguro? Sí, Esta. seguro. Sí. Yo te recomiendo esta, ¿eh? O La esta. del medio, la del medio. La del medio, a ver, voy a confiar en el mío, a ver. En el medio. ¿Vas a confiar en Pájaro o en ti? En pájaro, en el pajarraco. En La esta. del medio. A ver, pues ahí Sí, va. sí. Velocidad te salió. Ahí va. Prepárate. Respuesta rápido. Vamos. Pregunta 9. Pregunta ¿Qué representa la cerebralización en la condición humana? ¿A, B, C o D? Cerebralización. La D. La D, profe, la D. La D. ¿Cerebralización es la D, seguro? La D. Sí, profe, sí, profe. Seguro. Muy bien, el desarrollo del cerebro. bueno. Excelente, tienes medio punto para calificación final, o sea que si sacas 8.5 ya tienes 9 de calificación Pero final. los dos, ¿no? ¿Cómo que Sí, los profe. dos? A ver, Pájaro, Diego, Ya. ¿va? ¿Tú eres Diego Pájaro? Sí. A ver, ¿Qué Diego, tal? Ya. ¿estás listo? Sí. Ok, ahí va. Y también es rápida, ¿eh? Porque las siguientes 4 preguntas son rápidas, porque ya Échale. Ontiveros, ahí va, vamos a ver si es cierto que muy pajaraco. No. No tanto así, no tanto así. A ver, vamos a ver, ahí va. Prepárate, pregunta Una 10. fácil. ¿Qué representa el paso del mito, que no te digan, el paso del mito al logos en el desarrollo del pensamiento filosófico? A, La B. la B. Sí. A ver, vamos a ponerle pause. Dice Sí. Diego, a ver, estudiantes, fíjense bien, dice Diego que el paso del mito al logos es la transición de narraciones fantásticas a un pensamiento más racional basado en la razón. Eso dice Diego. Pero ahora yo le pregunto a Diego, ¿cómo se relaciona esto, Diego, con las adicciones? ¿Cómo es el paso de la mentira del adicto a la razón del adicto? ¿Cómo tendría que ser aquí? ¿Cómo lo organizas? A ver, constrúyelo. Pues yo pienso que se relaciona con la adicción de que pues todo tiene un porqué, ¿no? En la adicción, o sea, no es nada más de que, porque es adicto, como luego usted dice, ¿no? De que, pues él es una persona tal y carga su cruz de tal, ¿no? Entonces yo pienso que eso es como más de, pues lo que lo dice la gente, ¿no? Pero todo tiene una raíz del problema. Dios mío santo, ¿eso lo dices por tu cuenta o te lo dijo un poder superior? No, por mi cuenta, sí, por mi cuenta. Fíjense, lo desarrolló muy bien, ¿se dan cuenta? Es correcto.
Sí pongo atención. Sí, ya me di cuenta que si pones atención, ya no te voy a regañar cuando no estés poniendo atención, porque ya me di cuenta que sí. No, no, está bien. Fíjense, tiene mucha razón lo que dijo Diego. O sea, este güey no se droga nomás porque Dios quiso que se drogara o porque tiene un problema. Se droga porque detrás de ese proceso hay una historia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Lo dijo bien. Es el paso del mito, de la mentira del adicto al logos, a la razón que tendría que tener ese proceso. ¿Sí? Es que Dios quiso que fueras adicto. Es que es la cruz que le tocó, la cruz que te tocó cargar con tu hijo. No, pues, qué pinche Dios tan malagradecido, tan mala onda, ¿no? Que te trajo aquí para sufrir en la adicción. No, hay una historia detrás de eso. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Muy bien. A ver, vamos a ver si es cierto que, pues sí es correcta, ¿eh? Sí, sí es correcta. Ya te dije la respuesta. Estás bien, tienes medio punto. Y vamos a seleccionar la B. A ver, vamos a ver si es cierto, más para comprobar. Muy bien. Excelente. Tienes medio punto. Y ahora vamos a ir con Claudia Preller, hasta Estados Unidos, Claudia. Prepárate, Claudia. ¿Lista? Sí, dale. Ahí va. Pregunta 11, Claudia. ¿La leo yo? ¿Qué Sí. significa que el ser humano está estructurado en intersubjetividad? Que se relaciona y construye significado con otros, que no necesita a nadie, que vive aislado sin relacionarse, que solo piensa en sí mismo. A ver, ¿cuál será? Está muy fácil, Claudia. La A, que se La A. relaciona y construye significado con otros. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí estás de acuerdo, Ana Iris? Porque ahorita sigues tú, Ana Iris, ¿eh? Muy bien, Claudia, excelente, medio puntos. La intersubjetividad es lo que me construyo. Ana Iris, lista, prepárate. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un ser muy frágil, Ana Iris? A, que es invulnerable. B, que es fuerte en todo momento psicológicamente. C, que tiene vulnerabilidades físicas y emocionales. D, que no necesita cuidados. Ana Iris, enciende tu micrófono, 30 segundos. Ya La te están C. diciendo ahí. ¿Por qué la C, Ana Iris? A ver. Vamos a pausarle. Explícanos por qué la C, Ana Iris. ¿Qué quiere decir que nosotros como seres humanos somos muy frágiles? Voy a ayudar. A ver, pongan atención. Si es correcta la pregunta, es la C, porque tenemos vulnerabilidades físicas y emocionales. Pero fíjate bien, Ana Iris, ahí te va. Cuando nace un perrito, que nace ahí en el patio de la casa del vecino, la perrita tiene a sus perritos ahí en un cartoncito, ¿no? Y los perritos sobreviven. ¿Sí me explico? O sea, sobreviven. Cuando nace el potrillo, ¿no? El potro es el que tiene la yegua, ¿no? Los que tienen caballos y en el rancho y todo eso. ¿Al cuánto tiempo está caminando un caballo? Los que tienen caballos y todo eso. ¿Al cuánto tiempo camina un potrillo? ¿Al cuánto tiempo se pone de pie? A ver, ¿quiénes son los rancheros aquí? ¿Quién tiene ganado, vacas, caballos y todo esto? Nadie vive en el rancho, nadie tiene vacas, caballos, todo esto. Yo, ¿Quién dijo yo? Tú, Janet, ¿al cuánto tiempo se para un potrillo cuando nace de la yegua? Activa tu 15 micrófono. Ándale, mira, ahí está ya el Dani. Ah, no, Jesús ya dijo. ¿A los cuántos días, Jesús? A la semana, no, naciendo, profe. naciendo. Es rápido, se pone de pie rápido, ya anda ahí con la yegua. ¿Al cuánto tiempo empezaste a caminar, Jesús Hernández? ¿A los 3 años? ¿A los 2 años empieza a caminar una persona?
Y si no es cuidado por mamá, por alguien que lo cuide, 2 y medio, se muere. profe. A los 2 años y medio se muere de hambre. Un animal que no es racional, que tiene instinto de supervivencia, surge, nace. ¿Sí me explico? Funciona. Pero alguien que tiene un razonamiento, que tiene, nosotros como seres humanos, fíjense que somos los más avanzados en este sentido, entre comillas, somos vulnerables, necesitamos de otro ser humano que nos cuide, que nos proteja para poder vivir, ¿no? Cuando nace un bebé, tienen que darle de comer, cuidados, arroparlo, amamantarlo, porque si no se muere. Por eso, efectivamente, muy bien, Ana Iris, como dijiste, ¿no? Somos seres frágiles porque tenemos vulnerabilidades físicas y emocionales. Somos muy frágiles físicamente. Aquí hay gente muy frágil en el grupo, ¿no? Yo les llamo la atención, los regaño y ya se dan de baja en chinga. Ay, ya me llamó la atención el profesor Aarón, tiran las muñecas y se van. Son muy frágiles emocionalmente. ¿Sí me explico? Le llama la atención el padrino y ya se sienten, ya no quieren seguir en el servicio y frágiles, así como como los que son de Guadalajara, ¿cómo dicen allá en Jalisco, Nachito? Son como jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Así dicen allá, hay un dicho en De Tlaquepaque, ¿verdad o no? cristal, ¿Son de qué? de cristal, Son haciendo de buena cristal. dirección. Pero ¿si has escuchado eso de jarrito de Tlaquepaque? De Tonalá. No, ese no. Ah, no, de Tonalá, sí, cierto. ¿Quién dijo de Tonalá? Tú, Javier, estás en Guadalajara. Soy de Tonalá. Ah, Estoy en Tonalá. jarrito de Tonalá. ¿Por qué? Porque están bien pinches frágiles. La vez pasada que pasé por ahí compré y se me quebraron en la maleta. Así, delgaditos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como seres humanos, somos seres vulnerables. Muy bien, Ana Iris. Y de una vez, Saúl. ¿Estás listo, Saúl? Vamos, Saúl. Vamos con el bonus round. ¿Cuántos puntos quieres aquí? ¿Velocidad o puntos? Elige, Saúl. Ah, ¿ya participaste, no, Saúl, o no? Ah, no, Saúl todavía no. ¿Cuál quieres, Saúl? ¿Esta? 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 La de... La de cuarto, profe. ¿Esta? ¿Esta? Esa. A ver, vamos a ver qué te sale. Velocidad te salió. Más rápido, prepárate, ahí va. Atención, prepárate. ¿Qué caracteriza a un individuo? ¿Un ser sin autonomía adjudicado a otros? ¿Un ser que forma parte de un grupo sin identidad propia? ¿Una unidad biológica con características propias y diferenciadas? ¿O un concepto abstracto sin relación con la realidad? No le digan. Es la C. La C. Sí, profe. Perfecto, pero fíjense, esta definición barata que da la sociedad, porque es una definición barata, ahí les va. Saúl, ¿verdad? Sí. Fíjense, les voy a decir, fíjense, el concepto de individuo, ¿qué significa individuo? ¿Alguien sabe qué significa individuo? Individuo, ¿qué significa individuo? Yo, mi ser, A ver, pero definición etimológica de individuo. Una persona única. O sea, no Único, existe nadie como nosotros. ok, O sea, igual a mí. igual a In- ti, ok. individualmente, maestro. Individualmente, Adrián, Indivisible. indivisible, correcto. Fíjense, ¿es una mentira? Quien hizo esa pinche definición estaba bien enfermo de la mente, estaba tarado o no sé qué tenía. A ver, ahí les va, les voy a comprobar por qué estaba tarado eso quien definió individuo. Ser indivisible. ¿Se han sentido divididos alguna vez en la vida? Tristes, felices, entre sí y no, en medio, a la mitad, partidos, trozados, ajetreados, frustrados.
No es verdad que somos indivisibles, sí estamos divididos. El primer sujeto dividido es el adicto, entre mi deseo de consumir y no puedo consumir o no debo consumir porque me voy a meter en problemas. Entre mis ganas de darme un fume de cristal para evadir toda la problemática que tengo en mi vida y mis ganas de estar fumando en este momento, no debo hacerlo. Ahí hay una división. Entonces, es mentira que somos indivisibles. Claro que somos sujetos divididos. Por eso quien hizo esta definición está enfermo de la cabeza. Esta definición de individuo se construyó en la época moderna. Cuando el ser humano empezó a razonar, dijo, no, pues claro, tú eres un ser que puede razonar, que puede pensar, eres indivisible, eres fuerte. Mentira, la época contemporánea estableció y dijo, estás vacío también estás dividido. ¿Sí? Entonces, pero cuando se los pregunten en el examen, contesten eso. Que no les voy a preguntar eso porque eso no tiene sentido. Pero la realidad es que está mal esa definición. Pero ustedes lo van a buscar en internet y les va a decir indivisible. Pero sí, somos sujetos divididos. Nuestra característica principal como seres humanos es la división. Me siento feliz, me siento triste, no sé lo que quiero a veces. Es una característica y a eso se le llama neurosis. La neurosis, estudiantes, no es una enfermedad, es una condición de la vida. El sujeto neurótico es el sujeto que vive y que se encuentra angustiado y que se encuentra frustrado y que se encuentra construyendo una vida. Somos neuróticos todos. Todas aquí somos neuróticas, neuróticos. Si no fuéramos neuróticos, fuéramos psicóticos o perversos. ¿Sí? Hay tres estructuras, eso lo van a ver más adelante. Neurosis, psicosis y perversión. La neurosis es la condición humana de existir. Porque si no fuéramos neuróticos, seríamos psicóticos. El psicótico está en su mundo, en su vida, no le importa ni madres. Y el perverso, pues, está rompiendo la ley constantemente. ¿Sí? Ok. Vamos, Adrián. Prepárate porque sigues tú, Adrián. Ahí te va. Reanudar. Vamos. 14, Adrián. Ahí va. ¿Por qué el estudio del desarrollo biológico evolutivo es fundamental para la comprensión psicológica del ser humano? A, B, C o D. Léele. Porque el estudio de desarrollo biológico Ajá. para la comprensión psicológica. Inciso A, porque revela las bases biológicas de nuestras predisposiciones psicológicas y patrones de conducta. Inciso B, porque explica cómo los procesos evolutivos han configurado nuestro comportamiento actual. Inciso C, porque permite entender cómo las características psicológicas surgieron como adaptaciones para la supervivencia. Inciso D, porque relaciona las estructuras cerebrales con las funciones psicológicas desde una perspectiva evolutiva. Está complicada esta, ¿eh? Pero está fácil también. ¿Por qué estamos estudiando un desarrollo biológico evolutivo y por qué es fundamental entender esto? Para comprender la psicología del ser humano. Está Yo muy diría que fácil. la A. ¿Están de acuerdo con la A? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ontiveros, ¿estás de acuerdo? Pájaro, ¿estás de acuerdo? Janet, ¿están de acuerdo? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Por qué es importante el desarrollo biológico evolutivo para comprender lo psicológico? La A, porque revela las bases biológicas, fíjense, bases biológicas. Las bases biológicas hay una predisposición para el actuar psicológico y por lo tanto para la forma de conducirse en el mundo. ¿Seguros? ¡Ah! Incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, pero desde una mirada conductista. Recuerden ustedes, aquí les va. La psicología mira al ser humano como una persona que puede cambiar su conducta. El psicoanálisis
mira al ser humano como una persona que no va a cambiar su conducta. Usted es alcohólico, usted es de esta manera y así va a ser para toda la vida, dice el psicoanálisis. La única diferencia es que usted debe de saber que es así. En la medida que se haga pendejo y no se dé cuenta que es así, va a seguir repitiendo su historia. Va a seguir repitiendo lo mismo. ¿Por qué funciona el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué la juntita diaria funciona cuando una persona sube a tribuna? Porque no se le olvida lo que es. Porque lo está repitiendo, soy alcohólico. Y yo hago esto y hago esto otro. ¿Sí lo ven? La psicología te dice, no, tú puedes cambiar tu conducta. Cambia tus juicios, actitudes, puedes cambiar la conducta. No. Estudiantes, esto es algo muy claro. Lo que son, como son, con sus deseos. Los hijos de pi que son, ni Dios se los va a quitar. La única diferencia es que hay que estar advertidos de eso. ¿Qué significa? En el centro de rehabilitación me enseñaron que si me drogo, me puede volver a pasar esto. Y ya pensé lo que me va a pasar. Estás advertido. Te adviertes a ti mismo de lo que tú eres capaz de hacer. Un sujeto advertido es un sujeto sano. Un sujeto inadvertido es un sujeto enfermo. O sea, es decir, quien no sabe, quien no se conoce de lo que es capaz de hacer, va a seguir haciendo hasta lo peor. Pero si yo soy de tal manera y yo sé que soy así, ya no lo voy a hacer. Esa es la diferencia. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Lo están comprendiendo? O sea, caso clínico. Caso clínico. Me llegó una pareja a terapia y entonces la pareja tenía muchos problemas, una pareja dispareja, se iban a separar. Y entonces él decía, es que yo amo a mi mujer, pero yo quiero tener a otras mujeres. Quiero que esta relación sea una relación abierta. Y la esposa decía, pues yo también lo amo a él, pero a mí me gustan otros hombres. Pero estamos casados. Hay una relación de matrimonio. Bueno, eso es lo que dice la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? No, pues vamos a abrir la relación. Después de un tiempo de terapia, abrieron su relación de pareja. ¿Cuál era la regla? La regla era clara. Tú puedes tener encuentros sexuales con otras personas, pero tienes que protegerte y no te puedes enamorar de otras personas, porque yo soy tu pareja. Tú puedes tener encuentros con otros hombres, dijo él a ella, pero no te puedes enamorar de otros. Esa es la regla de la relación de pareja abierta, ¿no? Que establecieron. Y viven felices para siempre. Alguien dirá, ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, es una decisión de ellos. ¿Tienen hijos? Sí, tienen hijos. Todos aquí están asustadísimos, bola de hipócritas. Ellos se pusieron de acuerdo para eso. Están advertidos sobre eso. Ella aceptó eso, él aceptó eso. Están advertidos. Decidieron ambos. Si uno de ellos hubiera dicho que no, pues ahí hay un problema. ¿Qué ocurría antes? Él tenía encuentros con otras mujeres y ella lo descubrió. Ella también lo engañaba, pero no tanto como él a ella. O sea, se engañaban mutuamente, pues, ¿no? Llegaron a terapia con un montón de conflictos y la solución fue algo de mutuo acuerdo para poder vivir, porque se amaban. Nadie negaba que se amaban, nadie. Si alguien se amaban, eran ellos. Y eso me consta, ¿eh? Se amaban mucho. ¿Qué pasa? Y todos así. Ay, Dios mío santo, ¿no? Esa fue la solución, lo que construyeron. Y está bien. Y nadie puede decir nada. Y es un pecado. Y no, a ver, no estamos en rollos morales aquí. Estamos en un funcionar ético. La ética aquí entró.
El acuerdo es, nos amamos, yo te amo a ti, tú me amas a mí, pero cada quien puede tener sus deslices de vez en cuando. Después se fueron a unos encuentros swingers por ahí y compartir parejas y todo eso con mucho cuidado. Y son felices, viven felices. A diferencia de otras parejas que viven felices y que se ponen el cuerno por debajo del agua. ¿Sí lo ven? Esa es la diferencia, pues, en este sentido. La psicología te dice que puedes cambiar ciertas cosas. El psicoanálisis te invita a que eso que vas a construir no te exceda y te mate. ¿Qué ocurría con él? Porque además de tener otros encuentros sexuales con otras parejas, por culpa, provocaba que lo descubrieran inconscientemente. Entonces la esposa terminaba descubriéndolo y se armaban unos problemones tremendos. ¿Sí? Ya no son mis pacientes en este momento, pero estuvieron como alrededor de 5 años en análisis, en consulta. Entonces ahí está una situación interesante. Otras parejas dirán, no, nuestra relación es cerrada porque tenemos ciertos valores cristianos, etcétera, y listo, está bien. ¿Sí? ¿Ven la diferencia, estudiantes? O sea, es decir, que si algún día uno de los jóvenes con adicción te dice, no, es que pues yo quiero tener a otras parejas, pero tengo a mi esposa que viene a verme al centro, pues la invitación sería la honestidad, ¿no? Si usted quiere tener otras parejas, pues tendría que hablarlo con su esposa. Jamás podríamos meter la parte moral, no, eso está mal, es pecado. ¿Por qué? Porque esas son construcciones religiosas, esas son construcciones sociales de valores. ¿Sí me explico? Adelante, Claudia. Solo contarle que yo, aunque nací en los años 70, soy de padres muy modernos. Ujú. Y mis papás en los años 80 tenían una relación abierta, ambos. Mira, Crecí en fíjate, eso, pero todo como que terminó porque mi papá se terminó enamorando de otra. claro. Ahí se Ahí, acabó ahí el convenio. se rompió el acuerdo exactamente, ¿no? Ujú. Pero yo Porque fui criada como que todo es no desechable, pero nada es para siempre, en el fondo, que claro, ujú, sí, sí te entiendo, ¿no? Porque ujú. me tocó, te digo, esta pareja que llegó y tenían, y en cuanto organizaron esto, porque la vida se trata de organizar algo que te funcione para existir. A ver, ¿qué pasa con el padrino que pone un centro de rehabilitación? Se deja de drogar, claro. El Ujú. centro de rehabilitación le funciona para no drogarse. Organizó algo para que eso funcione. Es lo mismo una relación de pareja. O sea, se trata de hacer algo para ponerle un límite a la angustia de la vida. Muchos de ustedes que están acá, para muchos de ustedes certificarse como consejeros en adicciones, como consejeras en adicciones, algunos de ustedes, no todos, les va a servir para ya no drogarse. A muchos de ustedes. Porque ya no solamente van a ser soy un adicto, también van a ser soy consejero. ¿Sí me explico? O sea, también sirve para poner un límite a esa forma de funcionar en la vida. ¿Sí lo ven? ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo van los demás? ¿Tan angustiados? ¿Qué piensan? Los noté así como, profesor Aarón nos está quitando todas nuestras ideas religiosas que tenemos de pecado y de infierno, ¿no? Pero no, muchachos. Bienvenidos al año 2026, donde se van a encontrar con cosas realmente complicadas en la vida. La vida se trata de organizarla para que la vida no te coma, no te consuma. Porque si no organizas algo en la vida que te produzca placer, se va a acabar. ¿Sí? A ver, yo con esto les digo todo. Decía un borrachito por ahí en el centro, ¿no? Un psicótico que tenía yo en el centro de rehabilitación donde estaba atendiendo. Me decía, mira, Aarón, con esto te digo todo. Me decía, siempre decía así, con esto te digo todo, con esto te digo todo. Era su frase, ¿no? A ver, si yo no me hubiera vuelto analista, yo creo que estaría en la cárcel, ¿eh? Se los comparto personalmente. Algún día escucharán mi historia personal, ¿no? Algunos de ustedes creo que la han escuchado.
Pero si yo no me hubiese vuelto analista, yo estaría en la cárcel o en las drogas, yo creo, de verdad. Pero me volví analista y no soy cualquier analista. Yo me dedico a las adicciones, ¿sí? La mayoría de mis pacientes que tengo son personas con cuestiones de adicciones. Y la verdad sí soy muy buen analista, no soy ahí como o sea, sí soy muy bueno, pues ya tengo muchos años en esto, pero la vida se trata de eso, o sea, esto me produce placer. Dar clases y atender en consultorio, yo me quiero morir en un consultorio que me dé un paro cardíaco aquí en la clase, dándoles clases y que me muera aquí. Me morí feliz. ¿Sí? No me quiero morir en una sobredosis, no me quiero morir frustrado cantando la canción del gusanito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, yo quiero morir construyendo mi vida, atendiendo, escuchando. La pregunta aquí es la diferencia, ¿no? ¿Cómo quieres morir tú? ¿Amando a una persona y que la otra persona te ame o en un pasón de droga? ¿Sí me explico? Y yo comparto mucho lo que dice Claudia Preller. Esto es bellísimo. Nada es para siempre. Andrea, ¿es tu esposo Adrián va? Algún día Adrián va a morir. Adrián, algún día Andrea va a morir. Muchachos, Edgar, algún día tu esposa va a morir. Algún día tú vas a morir. Algún día nos vamos a quedar solos con nuestra soledad. Algún día. Nada es para siempre. Por eso la vida se trata de construir algo que produzca placer, va a decir el psicoanálisis. La psicología te promete cosas bonitas. La psicología te promete cosas bonitas. El psicoanálisis no te promete nada. Te advierte de que hay que construir algo para funcionar en la vida en lo que esperamos la muerte. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Lo están pensando? Vamos a dejar aquí la clase. Llegamos a la pregunta 15 nada más. Ya no participaron los demás, pero la próxima les doy chance de que participen. ¿Cómo se queda en esta clase? ¿Cómo se quedan? Dos, tres reflexiones. Quise hacer un resumen, quise hacer reflexiones. ¿Cómo se quedan? A ver, Javier, ¿cómo te quedas? Dos, tres palabritas para ir cerrando. Activa tu micrófono, Javier. Muy bien, maestro, la verdad, muy contento y muy agradable plática ahora, día de hoy. Gracias, maestro. Ok, Dani, ¿cómo te quedas, Dani? Eran interesantes las preguntas, profe. Yo y mi compañero Oscar estuvimos incluso debatiendo entre nosotros, entre a ver quién atinaba la pregunta. En la mayoría de veces se equivocó él, pero... Nada más dos errores. Pero sí estuvo muy interesante. Ok. Nico, ¿cómo te quedas, Nico? ¿No hablaste ahora? Ay, pues movido está, movido y pensativo. Está muy interesante esta cuestión de lo amplio que es y todo el trasfondo que tiene el ser humano y la adicción, ¿no? No, como que no había visto tantas cosas y creo que sí es bastante enriquecedor todo lo que aportas con la experiencia que tienes. Este, pero justo esto último que mencionas acerca de el propósito de organizar las cosas porque si no se acaba por los placeres, pues está muy, muy interesante. Está muy, ahora sí como decían, póntelo en la pipa y fúmatelo, ¿no? Así como que, pum. Bueno, si no la controlas, ¿cómo dicen? Si no la controlas, no la fumes, ¿cómo dicen por ahí? Sí. Sí, si no la Si no la controlan, no. controlas, no la fumes. Si no la controlan, no la fumen porque van a terminar en el centro, ¿no? Ojalá, Gracias. ojalá algún día la controlen para que la fumen, ¿no? Porque tampoco tendrían que privarse de fumarla. Esa es la realidad, ¿no? Porque también decir, ay, no, es que, fíjense, bien, bien mustios, no, es que tú ya nunca te vas a poder drogar en la vida. No, a lo mejor algún día sí te puedes drogar de vez en cuando, ¿no? Yo No recuerdo cuando le estaba estudiando. mueva, no le mueva. No, no, yo cuando estaba No le estudiando mueva. yo estaba estudiando la maestría en Estocolmo, en Suecia, y en Suecia es muy común fumar marihuana. Yo me echaba mi churro de mota con mis compañeros de la maestría allá en Suecia, en la Universidad de Estocolmo. Entonces,
Pues, o sea, yo sí la controlé y aquí soy un profesional, estoy dando clases. O sea, yo no tengo un problema con las drogas, muchachos. Ustedes sí, ustedes sí. O sea, el fin de semana puse una foto en mi estado de WhatsApp y lo hice de adrede. Estaba con mi copita de vino tinto, no sé si lo vieron por ahí. Uy, no. Los alumnos estaban, profesor, toma vino así, rasgándose las vestiduras, indignadísimos. No, pues, yo no tengo un problema con el vino tinto, usted sí. A mí me encanta el vino Caer en tinto. velo del templo, profe. Claro, porque la cuestión aquí es que es como el paciente que les decía, no, es que usted está tomándose una, está fumando y yo que quiero dejar de fumar. El problema, el pedo es de usted, no es mío, ¿no? Usted es quien quiere dejar de fumar, no yo. O sea, darle al otro lo que le toca. ¿Por qué uno tiene que privarse? Es como la esposa, ¿no? A ver, no, es que tu esposa también tiene que dejar de consumir alcohol porque te eres un alcohólico. No, la chingada. El que tiene el problema del alcohol es usted, no yo. Hágase cargo de sus pedos. ¿Por qué me embarra a mí también? ¿Sí? ¿Por qué me embarra a mí también? Hágase cargo de lo que le corresponde a usted. Muchachos, esto es para que piensen. No los estoy invitando a que se droguen, no les estoy invitando a que vayan a consumir. Los estoy invitando a que razonen, razonen. Porque, ¿qué ocurre con el alcohólico y con el adicto? Se lleva entre las patas a toda la familia. No, pues es que no vamos a ir a la fiesta familiar porque va a haber alcohol y yo como soy un pobre alcohólico no puedo tomar y me voy a sentir mal. No, pues siéntase mal usted, siéntase mal usted. Usted se comprometió a ir a la fiesta familiar y usted va y se sienta, tome agüita mineral a ver qué toma. Pero ¿por qué su esposa no va a tomarse una cervecita? Ya no es alcohólica, usted sí. ¿Sí me explico? O sea, eso es la claridad de esto. Pero bueno. Les voy a dejar una tarea que tiene que ver precisamente con una actividad que tiene que ver con el psicoanálisis. Van a investigar sobre el psicoanálisis esta semana para poder entrar a ese tema. La próxima clase lo vamos a revisar. Se los voy a poner en la plataforma. Es el entregable 1. Les voy a mandar el día de mañana las indicaciones. No se las quise mandar esta semana porque hubo algunos estudiantes que se integraron la semana pasada y apenas están poniendo al corriente. Para que no se sientan tan presionados. ¿Ok? Me quedo con Gaby, me quedo con... ¿dónde están los chicos de allá con Jesús y Nelson? ¿Va? Con Jesús, Nelson, Gaby. Me quedo con ustedes para ahí dar un seguimiento y poder como indicarles algunas cosas. ¿Ok? Si ya no hay más dudas, cuídense. Edgar, la próxima semana voy a ir a Cámbaro. Me escribes porque voy a estar allá con tu padrino en Acámbaro dando unos talleres. Por acá lo vemos. Y la siguiente semana, del 18 al 22, voy a estar allá en Monterrey, Luis Velasco y Alejandro, allá con ustedes también. Gracias, profe, que lo esperamos. Y lo esperamos, Bueno, maestro. los veo la próxima semana. Que estén muy bien. Bonita noche. Espero que Igualmente, hayan, buenas noches. que Bye. hayan reflexionado, por favor. Adiós, Cuídense. buenas noches. Adiós, buenas noches. Si quieren seguir contestando la guía, ahí está en la plataforma. Les puse este juego ahí en la plataforma para que practiquen para el examen, donde dice guía de aprendizaje. ¿Ok? Sale, profe. Muy bien. ¿A dónde vas, Nelson? ¿A dónde vas, Jesús? Ustedes no se me vayan. Ustedes quédense, Ah, espérense. ok. Déjenme terminar de grabar la sesión.